¿Ya elevaste tu vibración? Pues ya empecé a vibrar un buen, pero no sé si ya... Ya empecé así. Bienvenidos, cábulas, yo soy Aguiluna y me acompaña como siempre Alvarito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Saludador. Oye, se puso de moda la vibración. Sí, se puso de moda la vibración, exactamente. Ya hablar de las vibras y qué buenas vibras. Algo que hemos repetido desde hace mucho tiempo y se puso más de moda ahora con la frecuencia Schumann. La frecuencia Schumann. ¿No? Exactamente. Sí, como todo lo que se vuelve viral y se masifica por algo que alguien compartió, alguien que alguien le llamó la atención, por las causas más extraordinarias y fortuitas, se ha vuelto viral específicamente la vibración en estos tiempos. Y han obviamente mencionado la vibración, pero nadie ha hablado de qué es la vibración. Y en qué niveles también, ¿no? Y además, sí, en mi caso, desde el punto de vista de la filosofía, es muy interesante tomarlo desde ahí, porque empiezas a desmenuzar los discursos. Digamos, es hermenéutica, es el análisis de los discursos, ¿no? Sí. Entonces, lo que haces pues es empezar a desgajar. Agarras un discurso, agarras un tema, agarras a uno de estos gurús y empiezas a analizar, ¿no? Y esto en lo particular me ha llevado a entender varias cosas respecto a la espiritualidad del ser humano en estos tiempos de estos últimos 5 años. Porque pues la pandemia fue determinante para poder abrevar mucho significado a estas cosas de la espiritualidad. Sí, así es. Y de hecho hay estudios que reflejan que a partir de la pandemia que nos hizo estar a todos recluidos, se elevó mucho la espiritualidad e inclusive la vibración. La vibración, porque implicaba introspección, implicaba mucha relación contigo mismo, con las personas cercanas a ti. Sí, mucho cuestionamiento personal, íntimo, ¿no? Exacto. Y con tu círculo cercano. Así es, volver a atender los puentes entre las personas que probablemente tenían conflictos. O sea, ese acercamiento con el yo, específicamente de esa manera descrito, fue muy interesante. Aunque lo de la buena vibra, hermano, que tengas buena vibra, bueno, pues lo conocemos con mayor intensidad desde las épocas de los hippies. Desde, ¿no? Sí, uno se imagina, ¿no? Ahí un yogi wannabe. Sí. Oye, hermano, hermano, te deseo todo mi amor, te mando mis buenas vibras, ¿no? Así soy, ¿no? Pero la cuestión es que, pues, ¿qué significa, no? ¿Qué significa la vibra, no? Todos los seres humanos, como todo el universo, somos energía, ¿no? Y todos estamos en relación con todos justamente por lo que somos, ¿no? Porque somos energía, por esta chispa de la que estamos hechos, ¿no? Justamente. Entonces, buena vibra, obviamente por lo que se entiende de manera literal, es que te mandan buenos deseos. Buenos ¿no? deseos. Te desean buenas cosas, ¿no? Así es. Y uno pudiera pensar, pues es solo un deseo, son solo palabras, ¿no? Sí. Cuando pues es importante saber que un deseo se puede convertir en un hecho. En un hecho, y que una palabra tiene también una carga emocional. Y una resonancia. No solamente vocal, ni literal, sino además energética. ¿Por qué las ideas tienen efectos secundarios en las personas? Uh-huh. Y no nada más son ideas, como lo mencionan muchos racionalistas, ¿no? Es decir, es algo que ocurre en la mente, en lo racional, que viene, por ejemplo, en Platón, del topos uranus. Viene de un lugar lejano, uh-huh, allá en el universo, y de repente llega a ti. Pero las implicaciones, ya que hemos visto, ¿por qué lo digo? Porque hemos visto, bueno, la medicina nos ha dicho que muchas enfermedades están relacionadas con las emociones.
Muchas. En otros programas con los que hemos coincidido, hemos hablado justamente de eso, ¿no? ¿Por qué las emociones tienen una repercusión muy grande en el cuerpo? Y eso, a su vez, está asociado con la vibración. Porque algo que no es físico se torna físico, físico. ¿Y cómo es que algo que no es físico se torna tal? ¿Cómo es que una idea se forma primero en la mente? Y a la mente la verbalizas. Sí, y de verbalizarla, ¿cómo es posible? O sea, la lógica, la ciencia no ha logrado entender esa parte. Cómo como un pensamiento se vuelve verbal y de ahí se convierte en algo, en material. Algo abstracto. Ajá. Metafísico, incluso. Sin embargo, como bien dices, sí han hecho estudios apropiados con el método científico aplicado que han resuelto y han comprobado justamente que las enfermedades tienen relación con las emociones. Con las emociones, exactamente. Lo vemos perfectamente. Bueno, yo no tengo la facultad para afirmarlo. No soy un psicólogo. Pensé que otra facultad. Del ex Javier. Como Carlos Javier. Ajá, pero he platicado mucho con algunos antropólogos y psicólogos cercanos y mencionan esa parte también muy importante. Por ejemplo, los traumas, que a veces no necesariamente son por hechos, por situaciones que ocurren, sino por palabras incluso. Claro. Y eso genera un trastorno en la personalidad de la persona, y eso a su vez una repercusión física en su cuerpo. Sí, la mente no reconoce entre lo que es real y lo que no. Sí. Para la mente todo es real. Todo es. Y si la mente está en conexión con lo verbal, y si nos vamos a un plano más espiritual, está conectado con algo más arriba, entonces quiere decir que todo lo que se piensa y todo lo que se dice es. Pues sí. ¿No? En efecto. Exactamente. Entonces, por eso se han dado casos en que gente y yo tengo un caso así cercano, muy muy cercano, que de hecho tú también conoces a esta persona. Estuve cerca, sí. Que por respeto no vamos a omitir su nombre, por respeto a su intimidad, pero esa persona desarrolló cáncer de garganta. Y ya conociendo a esta persona, analizas su forma de ser, su manera de expresarse y su manera de no expresarse. Había un montón de cosas que quería decir. Le salían de aquí el querer decirlas, le llegaba aquí al pecho y de aquí se frenaba para decirlas. Cosas que le quería decir a su familia, cosas que quería decir en el trabajo, cosas que se quería decir, yo creo que hasta esta misma persona a sí misma. Y no se las decía. ¿Y en qué desembocó esto? Cáncer de garganta. Cáncer de garganta. Justamente. Así de fuerte puede ser una vibración. Y esto es simplemente la vibración, cómo vibra la energía. Y justamente por no vibrar la garganta. Por no vibrar. Por no hablar. Sí, sí. Pues sí, porque finalmente las palabras tienen. La contundencia de las palabras van acompañada de la idea, van acompañada de la emoción y a partir también de la vibración. De las vocales y de las letras que la componen. Hay ahí una simiente muy interesante. Como al principio empezamos este programa pues bromeando y un poco con un mantra, ¿no? Meditando y realizando un mantra. Los mantras son justamente eso, ¿no? Son vocalizaciones poderosas que tienen un origen y un objetivo. Significan algo. Al final del día se convierten en algo material. Sí, por supuesto. Igual pues en la investigación pues se puede encontrar la relación que hay entre las diferentes escalas tonales del pentagrama con la vibración de los mantras, justamente asociados cada uno con determinada emoción, con determinado objetivo para poder estimular ciertas emociones e ideas. En esto de la resonancia Schumann también brotó justamente que a muchas personas les afectó o sintieron que les afectó de diferentes maneras, ¿no? Desde que tuvieron pesadillas, que tuvieron sueños extraños, que se sintieron mareos, fatiga, muchos cambios. Y otras personas sintieron lo contrario, sintieron que tenían más energía, que tenían más vitalidad. Entonces brotó la teoría de que justamente les afectó de manera distinta a diferentes personas porque ya tenían una vibración distinta. Porque desde antes que este cambio ya estuviera, cada persona vibramos diferente, ¿no? Sí. Yo creo que sí, tiene lógica
porque es como las personas que viven, por ejemplo, en la playa, o que viven, por ejemplo, cerca de los litorales, ¿no? Están acostumbradas a un nivel de calor y de humedad que no soportan, por ejemplo, o que sienten diferente cuando llegan a la ciudad, al centro. Sí. ¿Por qué? Porque la variación, por ejemplo, en presión atmosférica es muy diferente, y eso los prepara. En el momento en el que uno llega también a este lugar, siente los cambios de altura, de temperatura, de humedad. ¿Por qué? Porque entonces entramos a otro lugar. Siento que tiene otras condiciones. Tiene que ver con eso, ¿no? Con que ciertos cuerpos o ciertas personas están de algún modo adaptándose mejor a los cambios de la tierra y de la naturaleza. Y es que en el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Ya. Y otra cosa también importante, ya viéndolo desde un punto de vista más espiritual, también hay niveles y diferencias de vibración, ¿no? Alguien que tiene que ver mucho con lo que decíamos ahorita de las palabras. Alguien que pasa todo el tiempo agrediendo, utilizando groserías, utilizando palabras ofensivas, utilizando ataques, o simplemente quejándose de lo que le pasa alrededor, ¿no? Ay, es que esto está terrible, ay, es que esto está mal, ay, es que a mí siempre me pasa esto que es horrible, a mí siempre me pasa esto que está mal, ¿no? O la victimización. Es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo me pasa a mí? Señor, tienes más guerreros, ¿por qué solo a mí? Y así, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo eso justamente hace que esa persona tenga una vibración que se oriente hacia abajo. Así es. Y alguien que es positivo, pero de verdad, ¿no? Ajá, porque hay sí. gente que se la pasa, ¡ah! Soy muy feliz, soy muy contento, ¡ay, sí! Sonrisas para todos. Y sientes la falsedad, ¿no? Pero hay quienes no. Hay quienes de verdad se acerca a esa persona y sientes una paz, sí, una tranquilidad en esa persona, te sonríe y sientes la sonrisa real. Es una persona que de verdad cuando te dice, oye, que te vaya bien, lo dice de corazón, ¿no? Es algo que se siente. En lo particular lo he experimentado con con estas personas que se dedican, por ejemplo, a la espiritualidad. Toma agüita. Ay, gracias. A la espiritualidad. Estas personas que se dedican a la espiritualidad. ¿En la espiritualidad en qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de compartir conocimientos, a lo mejor, por ejemplo, de meditación, que se dedican a la medicina natural. Claro. A este tipo de gente que trabaja como un poco más con la energía. Porque finalmente todos movemos energía, ¿no? Pero hay personas que específicamente más la mueven. En el sentido de que, por ejemplo, el masaje, la medicina holística, pues trabaja un poco más con el hecho de las manos y de ocupar, mover la energía. Como el Reiki y así es. Cosas así. Y lo que he percibido en primera instancia con estas personas es que llaman la atención. De algún modo uno los voltea a ver. O sea, van por la calle o están cerca y llaman la atención de alguna manera, exactamente. Eso es algo muy interesante que toda mi vida me ha pasado, pero hasta apenas he podido entender por qué sucede. Porque su vibración es atractiva, es alta, y entonces Atrae, exactamente. Así es. Atrae no solo la mirada, sino atrae todo, ¿no? Todo en general. Sí, porque justamente uno no quiere estar cerca de lo que considera negativo, sino de lo positivo, ¿no? De lo que suma. De lo que suma, exactamente. Porque al final de cuentas, la mayoría de cosas que se refieren hacia lo bajo, pues restan. Exactamente, sí, pues yo creo que lo vemos en las manifestaciones, ¿no? Sus manifestaciones claras. Una persona que por ejemplo tiene depresión o que tiene... Yo dije, las que hacen ahí en el Zócalo o eso, pero no. Manifestaciones de una persona. ¿También? Sí, bueno, también. Bueno, pero estabas diciendo manifestaciones de una persona que podríamos decir a esas. Que tiene una vibración baja, que es estas personas que por ejemplo tienen problemas de autoestima, depresión, ansiedad, en alguna enfermedad en general. El hecho de sentirse enfermo también baja la vibración. Eso tuvo su origen justamente
no, la enfermedad provino primero de la mente, provino primero de que la dejaste entrar. Provino primero de eso y después la sigues alimentando con tu frustración, con tu enojo porque estás enfermo, con tu tristeza porque estás enfermo. Entonces la sigues alimentando. Y sí, exactamente, esa es una parte. Y otra. Y se alimenta también al lado contrario, ¿no? También, pero depende también mucho, por ejemplo, y esto es también un rasgo que nos hizo ver la pandemia y toda esta revolución de estos últimos 4 años, 5, el cómo enfrentamos ciertas situaciones. Es decir, no hay una educación, por ejemplo, en la educación básica, no hay una educación en torno a la gestión de las emociones. No, para nada. Nadie nunca, al menos aquí en México, en estos últimos 30 años que llevo de vida. No, puede sonar canción de Arjona, pero nos enseñan matemáticas e historia, pero no a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Así es. No a controlarnos y a manejarnos a nosotros mismos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama? Bueno, sí. El budismo, inclusive el islamismo, tratan mucho esos temas sobre el autoconocimiento, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, la Kabbalah en el judaísmo también. Lo más cercano, y de hecho tiene relación con el título del programa, la Kabbalah justamente trata de integrar al ser humano consigo mismo, al ser consigo mismo, entenderlo, entenderse y poderse integrar con los demás, con el universo. Así es. Y entender cómo funciona. Y a profundidades, yo creo que ni la psicología podría llegar a entender. En la tradición filosófica, la metafísica es descartada precisamente por la falta de rigurosidad en sus conclusiones, ¿no? Sí. Siento que va por ahí. Sin embargo, el hecho mismo no se contrapone específicamente a estas estipulaciones. Y justamente la misma ciencia tiene eso a favor y al mismo tiempo su problemática. Sí. Porque es lo que la frena, Sí. ¿no? Como necesita comprobarse de manera obligatoria, entonces si no se comprueba, eso no se comprobó y ya se frena ahí. Y ya no sigue. No, eso ya no se comprobó. Vámonos a lo que sigue. Oye, pero no tuviste una respuesta absoluta de si es un sí o si es un no, pero no se comprobó. Entonces, como el método científico dice que se tiene que comprobar y no se hizo, entonces ahí se deja. Y eso le pone limitantes a la ciencia. La ciencia podría crecer más si tomara un poco más de esta apertura de la que se habla en la Kabbalah para poder darse esas libertades y ver posibilidades, permitirse posibilidades de algo que puede ser. Sí, sí. Un ejemplo muy interesante es Carl Gustav Jung con su libro rojo. En ese libro rojo abreva de simbolismos de escuelas iniciáticas y de simbolismos esotéricos y místicos para poder integrarlos a su teoría de psicoanalítica y entender justamente al ser humano. Dar una explicación de cómo se compone su personalidad. Exactamente, abre posibilidades, justamente. Abre posibilidades. Y es que la ciencia, en ese temor de no ser como tomada en serio, de no ser falseada, entonces es que se ponen esas limitantes. Y también eso da pie a que llegue de repente, pues sí, charlatanes, ¿no? Sí. Yo creo que en el tiempo de los hippies nació, y ahorita hay mucho charlatán. Puedes ver en todas las redes sociales mucha gente hablando de mover energías, hablando justamente de lo que decimos nosotros, de vibración, de usar péndulos, usar oráculos, un montón de cosas, tirar cartas, hasta jugar Ouija, un montón de cosas que no tienen la capacidad, no tienen el entendimiento ni el aprendizaje para poder hacerlo, ¿no? Las guías, no sé, simplemente el discernimiento para poder entender a qué nos estamos enfrentando. La energía está y fluye. Sí, fluye. Ahí no hay duda, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de la inspiración, de esto que hablaban los antiguos maestros medievales, para poder, sobre todo los maestros artistas medievales, para poder escribir y hacer las obras? Sí. ¿No? Necesitaban la inspiración de las musas. Claro. Y esto pues está relacionado también con la vibración. ¿Por qué? Porque tiene su simiente en inspirar, en respirar. Así es. Respirar para poder oxigenar mejor
y entonces producir. Hay creadores, artistas como Maquiavelo, que por ejemplo creó obras que en su tiempo fueron rechazadas y les provocaron muchísimo ardor a mucha gente, ¿no? Las rechazaban porque las consideraban impuras, sí. Y hasta más allá, ¿no? Sí, más allá. Inclusive ahorita, todavía como está la sociedad en la actualidad, se podrían considerar así. Sí. Si naciera un Maquiavelo ahorita y escribiera eso, se pudiera volver así. Pero a lo que voy, ¿de dónde nace la creatividad para él hacer eso, no? Hay quien le nace la creatividad para hacer una pintura hermosa y preciosa y que mira cómo mezcla los colores y cómo te hace sentir cuando la ves, ¿no? Sí. Y tiene una vibración que está contenida ahí a partir de lo que el autor creó en ella. Igual Maquiavelo en sus obras, ¿no? Que pueden ser obras con conceptos diferentes, pero que a final de cuentas son creadas por la misma imaginación, la misma creatividad. Ese es el punto de que haya tanta diversidad en el mundo ahora. La permisibilidad de que esas emociones fluyan. Porque si no hubiese esa apertura, no tendríamos temas de los que hablar. Claro. Y de los que sería necesario. Y tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio justamente para que haya armonía, tiene que haber equilibrio. Así es. No puede ser todo colores pastel y brillante y con algodones así de, ay, un algodoncito ahí. No puede ser todo así, ¿no? Es que sí es como algodoncito, mira acá también. O sea, no puede ser todo así, ¿no? Sí. O sea, tiene que haber su contraparte, que no necesariamente es mal. Tienen vibraciones distintas, pero no necesariamente es mala. Y no se puede evitar, además. Además, eso es algo 100% natural, o sea, la ley de polaridad. La ley de polaridad, exactamente, como y otras que hay ahí. Hay experimentos que se han hecho de acuerdo a poder entender más las aplicaciones de la vibración. Claro. Los efectos que tenemos, por ejemplo, es las resonancias magnéticas. Exactamente, ¿no? Sí. Sí, así es. Y algo también muy interesante es un experimento que se hizo, creo que en Japón, me parece. El doctor Masaru Emoto, para dar el nombre correcto, sí. Es que realizó este experimento en el que justamente tomó agua, la puso en diferentes recipientes y a un recipiente le dio energía y palabras agresivas, a otro palabras amorosas y a otro lo ignoró, ¿no? Y entonces después de un mes vio cuáles son los resultados de esta agua, ¿no? También hubo un experimento que se hizo con una manzana. El mismo experimento, partieron la manzana a la mitad, la pusieron en recipientes diferentes, sí. Y lo que se hizo ahí es que a una manzana se le daban refuerzos positivos y a una refuerzos negativos, ¿no? Y parece ser, en el primer avance, a la manzana parecía no suceder, a la manzana que tenía energía negativa o los refuerzos negativos, parecía no sucederle nada. Sin embargo, la de positivo se estaba enlamando primero y se estaba poniendo verde. Y la otra se estaba como marchitando, pero muy poco, ¿no? Poco. Y de la mitad del ejercicio hacia el final, cambió por completo. La manzana que tenía el refuerzo positivo empezó a tener un recubrimiento como de protección. Al revés, generó la propia manzana o los organismos de la manzana una protección sobre sí misma, y la otra manzana sí se empezó a podrir mucho más rápido que la otra mitad, siendo la misma manzana, no teniendo nada dentro del envase ni ninguna cosa que le hayan aportado extra de manera física o material, ninguna. Claro. Entonces, eso lo mencionas porque eso nos lleva a que queremos hacer ese experimento. Sí, así es. Justamente compartirlo con ustedes. A ver también qué opinan. ¿Quieres más agüita mientras? Sí, por favor. ¿Sí? Esa es una manera de poder entender la vibración, de cómo se manifiesta en el mundo, cómo la podemos encontrar o reconocerla. Y lo vemos tan sencillo, por ejemplo, con las personas que queremos o con las que estamos en nuestro día a día. Las cuidan, te vas a quemar, ¿no? Las palabras, las intenciones cambian los estados de ánimo. Ya que tengo aquí, tenemos 3, están esterilizados exactamente, los 3 envases son iguales, no tienen ninguna cosa agregada ni nada, y están esterilizados los 3 justamente para evitar cualquier cosa, ¿no? Así. Y ahora tengo una propuesta para modificar un poco
el experimento del doctor. Que tengamos, vamos a poner aquí agua en los 3 recipientes, pero en uno le vamos a poner refuerzo positivo, en uno negativo, que es parte del experimento que hizo el doctor y que muchos han replicado. Pero nosotros vamos a hacerle un cambio de tuerca, algo diferente, a ver qué te parece. Que vibremos el tercer, que vibremos de manera positiva. Así es. El tercero. Pues ¿Delante la idea? Vamos a llenarlo los 3. Y que se moje el celular que tiene. ¿Hasta ahí te parece o más o menos? No, yo creo que ahí, ¿no? Para que podamos apreciarlo mejor. Ahí están. Lo bueno es que tiene líneas de medición. Viene graduado. Viene graduado, exactamente. Como está a la derecha, que sea el positivo. ¿Qué le ponemos ahí? ¿Amor o belleza o qué le ponemos? Pongámosle salud. Salud. ¿Cómo es? Enfermedad. ¿O qué otra cosa podemos ponerle que pueda afectar su vibración? Inútil. No es canción de Paquita, la del barrio. Bajando vibraciones. ¿Pones algo o nada? No, este no. Nada, ¿no? Nada. Este se queda así, nada más. Salud. Salud. Entonces le damos refuerzos positivos. ¿Quién empieza tú? A ver tú. Ay, hermoso bebé. Que se sienta que de verdad lo quieres. Qué bonita agua, la verdad, qué hermosa, qué benéfica agua eres. Ay, el agua más sana que he visto en toda mi vida. Qué claridad, qué frescura irradias. Eres buena, eres bella, eres hermosa. Eres saludable, eres fluida, eres el de los mejores diluyentes del mundo. Ay, qué bonita que la tiene. Ya. Esa fue salud. Ahora vamos a tener que cambiar nuestro mood. Pero tiene que ser honesto, tiene que ser real para que funcione el experimento. ¡Estúpida, inútil, idiota! Qué fea, qué horrible, qué inútil. No sirves para nada. Eres una porquería. Te odio. Eres agua de caño. Contaminas el mundo. No sirves para nada, solamente estorbas. Solamente sirves para envenenar. Solo haces daño, solo lastimas. No me sirves. No tiene sentido que existas. Muérete. Ya, ¿no? Ya sentí feo. Bastante. Ya sentí feo. Ya. Sí, también sentí feo. Sí. Ahora yo necesito concentrarme un poquito. Estoy listo. ¿Y tú? Listo también. ¿Listo? Va. No es que van a decir que estoy de payaso y exagerando, pero se le hicieron unas burbujitas ahí que no tenía. Eso no se los puedo comprobar, así que omitamos. Pues listo, ya quedó. Y pues cada semana vamos a estar contribuyendo pues al experimento para poder apreciar al final los resultados justamente de esta transferencia de vibración. Además de que diariamente van a recibir su dosis cada una, tanto de vibración como de refuerzo negativo, de refuerzo positivo, y ya al finalizar el mes vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿No? ¿En qué terminó? Pues salud. Salud. Por siempre. Pues muchas gracias, entonces vamos a seguir con este experimento, síganos en los siguientes programas para ver cómo va avanzando. Y pues muchas gracias por acompañarnos, de verdad les mandamos buenas vibras y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy, desde donde nos estén viendo. Recuerden que lo pueden estar escuchando o lo pueden estar viendo. De cualquier manera nos esforzamos en narrar lo mejor posible para que se acomode a todas las plataformas. Y pues déjenos aquí sus dudas, los temas que quieren que tratemos, lo que opinan. Nos vemos. Bye.
Este es el espacio donde Álvaro España y Agui Luna platicamos de conocimientos místicos y herméticos, compartidos milenariamente de boca a boca. Aquí, entre chiste y chiste, porque entre broma y broma, la verdad se asoma. Esto es De la cábula a la cábala.